a todos quienes entraron a tiempo. Si no tienen inconveniente, vamos a grabar este evento eh, para que después pueda ser consultado, transmitido y subido al sitio web. Vamos a subir a la página del CEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la grabación, también algunas de las presentaciones de nuestros ponentes que nos hicieron llegar. Y bueno, ahí van a encontrar más información. Tenemos creado ya un minisitio con todo lo relacionado con la COP. Entonces yo se los voy a poner un poco más tarde en el chat. Entonces, pues muy bienvenidas, bienvenidos todos a este webinar organizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con nuestros aliados de diversas organizaciones ambientales, también especialistas en tema de energía. Y bueno, como ustedes saben, ya esta semana, el 1 de noviembre, bueno, desde el 31 de octubre, va a tener lugar la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow, Inglaterra, la COP26. Y bueno, consideramos relevante que pues las organizaciones que hemos trabajado este tema, que hemos dado acompañamiento a todo el tema de mitigación de gases de efecto invernadero y los compromisos internacionales que ha suscrito México en este terreno desde hace muchos, muchos años, nos tomáramos un tiempo, a unos días de que inicie la COP, pues para poder dar nuestra opinión de cómo vemos que va a llegar nuestro país a las negociaciones de cambio climático. Entonces, voy a primero mencionar todas las personas que van a participar el día de hoy en el foro y posteriormente les voy a ir dando la palabra. Bueno, contamos con la presencia de Anaid Velasco. Ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ella coordina el área de investigación en el CEMDA. Tenemos a Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, CERCA. Daniela García Aguirre, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Jorge Villarreal, de Iniciativa Climática de México. Y bueno, desafortunadamente no nos va a poder acompañar Daniel Zavala del Environmental Defense Fund porque tuvo un imprevisto y bueno, tuvo que tomar un avión justo a esta hora, entonces no nos podrá acompañar. Pero bueno, contamos con especialistas y creo que va a ser muy interesante. Después vamos a dar un espacio para sus preguntas y respuestas con mucho gusto. Entonces, en primer lugar, si me permiten, voy a dar la palabra a Anaid. Voy a leer rápidamente su semblanza. Anaid Velasco, ella es abogada, especialista en Derecho del Comercio Exterior por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas. Desde el 2005 labora en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC CEMDA y desde el 2011 coordina el área de investigación aquí en nuestra organización. Actualmente trabaja en el análisis de la implementación de derecho humano al agua a nivel nacional y participa en diversos foros sobre biodiversidad, agua y cambio climático. Actualmente es presidenta del Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro de la Junta Directiva del Climate Action Network, CAN. Adelante, Anaid. Bueno, perdón, ella va a hablar en general, justamente va a presentarnos cómo llega México, cómo se encuentra México, el estado actual del grado de cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de mitigación que México ha suscrito. Adelante, Anaid, gracias. Muchas gracias, Margarita. ¿Se puede ver ya mi pantalla? Sí, la vemos. Ok, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera dar un poquito de contexto respecto a estos compromisos climáticos y qué se espera de esta COP26 que justamente empieza el 1 de noviembre. Entonces, hay que recordar primero, bueno, que esta es una COP que ya ha sido retrasada un año de manera justificada por el tema justamente de la pandemia. Y que este retraso ha dado oportunidad a los países, entre ellos México, de elaborar compromisos climáticos que se esperaba fueran más ambiciosos. Estos compromisos climáticos se traducen en instrumentos de aplicación nacional que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs por sus siglas en inglés, y en el caso de México, bueno, esta NDC fue presentada en diciembre de 2020, y es, digamos, el segundo ejercicio en donde nuestro país presenta este instrumento. Hay que mencionar también, muy importante, que las metas que se plasman en la NDC en todos los países
son voluntarios, es decir, son autodeterminados. Cada país tiene la capacidad y, digamos, la soberanía de establecer cuáles son estas metas. Sin embargo, se tienen que respetar varios principios. Dos de ellos muy importantes que quiero enfatizar es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el principio de progresividad. En ese sentido, el primero de los principios nos menciona que cada estado parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, es decir, cada país, debe establecer compromisos que sean acorde a su responsabilidad como emisores, digamos, de gases de efecto invernadero. En ese sentido, es también entonces conveniente recordar que México se encuentra dentro del top 15 de países que más emiten gases de efecto invernadero. Dependiendo de la fuente, lo podemos encontrar en el lugar número 11. La cifra oficial que maneja el gobierno de México es el número 13, pero bueno, al final del día estamos en el top 15. Y el principio de progresividad, en el cual justamente el texto del Acuerdo de París, firmado en 2015, nos menciona que los esfuerzos que hagan los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero deben ir aumentando con el tiempo, es decir, deben ser esfuerzos progresivos y, bueno, esto constituyen obligaciones, ¿no? En términos jurídicos, porque, bueno, está tal cual en el texto en los artículos 3 y 4. Esta COP, por lo tanto, lo que se espera, digamos, en la comunidad internacional es que estos compromisos nacionalmente determinados, las NDCs, aumenten su ambición, ¿no? Es decir, que tuvieran metas mucho más ambiciosas que correspondieran a la emergencia climática que se ha declarado desde hace ya algunos años y que fue confirmado en agosto de este año cuando el IPCC, que es este organismo intergubernamental científico, que justamente estudia cómo va el fenómeno del cambio climático y los efectos que se esperan, pues en agosto de este año publican un informe y entonces establecen con más certeza que nunca que el escenario del 1.5 no puede esperar, ¿no? Y en particular, nuestra región en Latinoamérica se espera que existan, por ejemplo, aumentos de temperatura mucho mayores respecto al resto de regiones en el planeta. Y esto, bueno, claramente nos posiciona, digamos, como región en un punto de bastante vulnerabilidad, porque sabemos que al aumentar la temperatura tendremos más sequías, por lo tanto, digamos, más dificultad en hacer actividades productivas, por ejemplo, agricultura, y en el mediano plazo, pues tendremos más desplazamientos, ¿no? Digamos, de comunidades, ya sea desplazamientos internos o desplazamientos entre países. Asimismo, otro gran resultado que se espera de la COP26 es aumentar el financiamiento climático. Ayer se anunciaba el paquete de financiamiento en donde los países desarrollados se habían comprometido a entregar 100,000 millones de dólares para, digamos, hacer entrega a los países en desarrollo para realizar acciones de adaptación y mitigación. Y bueno, desafortunadamente el anuncio es que pues, no se va a cumplir con esa entrega de financiamiento. Y un tercer resultado es que se espera que se reconozca de manera expresa digamos, las pérdidas y los daños que han sufrido sobre todo países vulnerables, países costeros, países insulares, como uno de los pilares de las negociaciones de cambio climático. Entonces, habiendo dicho esto, lo que nosotros queremos hacer en este webinar, y me voy a enfocar en los siguientes minutos, es precisamente en el primer resultado esperado, que es el aumento de ambición, y es justamente el análisis que queremos hacer, cómo llega México respecto a su ambición climática. Entonces, bueno, ya había mencionado qué es y por qué es importante la NDC. Aquí van en pantalla, ven de manera textual el artículo 4 del Acuerdo de París, en donde yo ya mencionaba estas metas de mitigación, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que ser progresivas, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando analizamos cómo va México en el cumplimiento de sus metas. Y esto es interesante mencionarlo también porque a inicios de este mes, precisamente, un juez suspendió la NDC de México en su componente de mitigación, precisamente porque no se cumplía con este principio de progresividad. Digamos, al día de hoy todavía no se resuelve de manera definitiva ese caso, pero en calidad de mientras, se presupone que por lo tanto las metas que México ha presentado son regresivas, no son ambiciosas, y entonces nuestro país, es decir, las autoridades tendrán que rehacer
estas metas para que sean acordes con el principio de progresividad y con la emergencia climática. Entonces, habiendo dicho esto, un recordatorio, la NDC que México presenta por primera vez en 2015 maneja una meta o una ambición climática de reducción del 22% de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y una meta condicionada del 36%. Recordar que digamos, la diferencia entre metas condicionadas y no condicionadas es que las condicionadas se tienen que cumplir sí o sí con los recursos con los que cuenta el país, ya sea, digamos, con el gasto público nacional, y las metas condicionadas, por el contrario, se podrían cumplir siempre y cuando se cumpla con o se cuente con financiamiento internacional. Mencionar también que en aquel momento México fue el primer país en desarrollo que presentó su NDC, es decir, había cierto liderazgo en el país en el tema de cambio climático, y que además bueno, presentó metas para la reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, particularmente carbono negro, y que ningún país en aquel momento presentó metas similares. Digamos, en el proceso de actualización que ha corrido desde 2015 hasta el día de hoy, ya hay más países que han incorporado estas metas, pero bueno, México en su momento fue pionero y presentó un compromiso de reducir 51% de sus emisiones de carbono negro al año 2030 y de manera condicionada el 70%. Desde el sector energético, que justamente es el sector que más emisiones genera en nuestro país, había unas acciones muy claras respecto a cómo llegar a estas metas, ¿no? Entonces, estas que ven en lámina, estas acciones son, digamos, ejemplo, no son todas las que incluía la NDC, y que a partir de ahí, bueno, estaremos haciendo el análisis a lo largo de esta mañana. Entonces, pues claramente la primera meta o la primera forma, más bien la primera acción de llegar a la meta era cumplir con el 35% de generación de energía limpia en el año 2024 y 43% al 2030. Asimismo, existe un compromiso de reducir al 25% las fugas de metano, que en realidad ese 25% no corresponde al compromiso inicial que hizo México en la cumbre de los líderes, como veremos más adelante, pero bueno, hay un porcentaje aquí de 25%. En el sector transporte, que también se considera dentro del gran ramo de sector energía por el tema de el consumo de combustibles, que la mayoría, bueno, sabemos, vienen de fuentes fósiles y por lo tanto, digamos, se analizan desde el sector energético, pues también había acciones importantes, por ejemplo, homologar los estándares de vehículos nuevos conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, abastecer de gasolinas y diésel de ultrabajo azufre, es decir, lo que conocemos como combustibles limpios, modernizar el parque vehicular, incrementar la flota vehicular, digamos, a gas natural y también autos electrificados, entre otros, ¿no? No obstante estas metas y no obstante lo que he comentado, que México fue un país pionero en el 2015, el Climate Action Tracker, que es una organización que va monitoreando cómo van los países cumpliendo con sus metas conforme, digamos, a los escenarios de calentamiento global, pues en el 2015 se clasificaron estas metas como insuficientes, es decir, no correspondían a lo que la emergencia climática demanda. Posteriormente, en 2017, se hace un ejercicio de la evaluación de la política climática, que es un instrumento, digamos, relativamente novedoso, que la ley de cambio climático es la única ley que contiene este instrumento de evaluación al día de hoy y cuyo objetivo es justamente ver cómo vamos cumpliendo o no los compromisos internacionales y nacionales. Y entonces, en la primera política de evaluación, ahí tengo por ahí un micrófono prendido. Creo que ya, ¿verdad? Gracias. Bueno, mencionaba, en el primer ejercicio de la política de evaluación se evalúan las metas del Programa Especial de Cambio Climático y entonces justamente se identifica que para la meta comprometida solamente había un 35% de avance, ¿no? Y quedaban solo 2 años para terminar el cumplimiento del PEC en términos de mitigación, por ejemplo.
respecto a las emisiones de carbono negro, que digamos son estas metas novedosas que ya les había platicado, pues el indicador no presentaba información para el año 2016, pero para el año 2015 solamente había un avance del 19%. Entonces, bueno, esto, digamos, a golpe de imagen, pues ya nos deja ver que existían retos importantes, una brecha amplia para el cumplimiento de las metas, que de por sí ya eran insuficientes, ¿no? Es decir, no somos ambiciosos, pero además, pues no cumplimos con la poca ambición que tenemos. En diciembre de 2020, entonces mencionaba, se presenta la NDC actualizada, y esta NDC, bueno, pues en pocas palabras repite las metas que se presentan en la NDC de 2015, es decir, reducir el 22% de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y el 51% de las emisiones de carbono negro. La diferencia es que cambia la línea base, ¿no? Es decir, la forma y el año en que se van a contabilizar estas toneladas de dióxido de carbono. Y entonces, justamente de los cálculos que se hacen homologando las líneas base, o sea, si las pusiéramos en igual circunstancia, nos damos cuenta entonces que estas metas son regresivas porque permiten generar más emisiones de dióxido de carbono. Y es precisamente este el argumento por el cual el juez otorgó la suspensión en el caso que les mencionaba. Esta NDC forma parte de todo un conjunto de políticas que tiene actualmente el gobierno y esta misma organización, el Climate Action Tracker, ha catalogado, ya no como insuficiente, sino como altamente insuficiente, no solo la NDC, sino en general toda la política climática de México. Es decir, hay una diferenciación, ya no solo está, digamos, calificando estos compromisos voluntarios, sino toda la política climática es altamente insuficiente en México para hacer frente al escenario del 1.5. Algo que también es importante mencionar es que en el escenario internacional hay una meta, por ejemplo, de emisiones cero al año 2050, que es el Net Zero Target, le llaman, en el cual muchos países, sobre todo los que son grandes emisores, pues se han comprometido a bajar al cero sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de México, no obstante ser un país gran emisor, México no ha suscrito, por ejemplo, este compromiso, ¿no? Que también hay que guardar en el radar. Y aquí, digamos, la razón por la que México no lo ha hecho es porque se establece que, bueno, somos un país en desarrollo, a diferencia de los países que conforman la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo. Algo que también es importante mencionar es que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado desde el año 2013 e incluso desde antes, ¿no? Entonces aquí vemos un copy-paste de los hallazgos del más actual inventario de gases de efecto invernadero presentado por el INEC justamente alrededor de hace un mes. Y entonces, sí, digamos, no es sorprendente el hallazgo y menciona, ¿no? Que justamente las emisiones siguen creciendo en nuestro país y es que el sector que más contribuye es el sector energético, con el 64% de las emisiones, principalmente en el consumo de combustibles fósiles. Por ahí se hablaba que hubo una contracción en las emisiones del año pasado, es decir, no hubo un aumento respecto a 2018, es más bien 2019. Sin embargo, esta reducción de emisiones claramente se debe, bueno, pues a las medidas sanitarias de la pandemia, en donde se presume, de acuerdo a personas del INEC, que esa reducción de emisiones corresponde sobre todo al sector transporte, en donde el uso de vehículos privados y públicos pues dejó de hacerse y por lo tanto se dejaron de consumir combustibles. Entonces, esa es, digamos, la explicación de por qué hubo menos emisiones. Sin embargo, de manera paralela, pues sabemos de todas las políticas del sector energético, en particular del sector eléctrico, pues que no ayudan a la reducción de estas emisiones, ¿no? Entonces, intentando ver cómo va el cumplimiento de las metas de mitigación en México con números exactos, pues me di a la tarea de entrar al Balance Nacional de Energía, que es el instrumento en donde se transparentan, digamos, muchos datos del sector energético, entre ellos, por ejemplo, cuál es la oferta y la demanda de energía eléctrica, cuáles son las fuentes de los proyectos de energía eléctrica, cuánto se importa de energía, cuánto se exporta de energía, etcétera, etcétera.
Y entonces, bueno, de entrada llama la atención que ustedes pueden ver en pantalla, pues no tenemos datos de 2020 ni datos de 2021, cosa que es muy curiosa a la luz de la reforma constitucional que se discute en estos momentos, porque si nosotros leemos, por ejemplo, el texto de la reforma constitucional del sector eléctrico, se establece de manera muy clara que CFE participa del 55% de la generación de energía limpia, cuando en realidad los datos que se disponen al público pues ni siquiera están disponibles, ¿no? Entonces no podemos saber de dónde sale esa contribución. Y bueno, se puede ver de manera muy puntual pues que la participación de energías renovables respecto a las energías fósiles sigue siendo bastante baja, sigue siendo bastante limitada, y que del 2017 al 2019 no hay mucha diferencia. Hubo un pico o un aumento de generación de energía renovable en 2018, pero disminuye 2019 casi para alcanzar lo que había en 2017, ¿no? Y bueno, esto nos puede dar un indicio de que realmente pues estamos lejos de cumplir con nuestra ambición insuficiente de mitigación. También algunos cambios que han sucedido en los últimos años que nos permiten concluir que estamos lejos de cumplir con nuestras metas son los que vemos en pantalla. Entonces, primero, los cambios en las regulaciones y políticas del sector energético en detrimento de la transición energética. Entonces, recordamos, por ejemplo, actos como la cancelación de las subastas de energía limpia, la cancelación de los certificados de energía limpia, el famoso acuerdo CENACE, la modificación de la ley de la industria eléctrica, entre otros varios actos. Y lo que vemos de manera común a estos cambios en las regulaciones es que se omite por completo el criterio de sustentabilidad del sector eléctrico, un criterio que, conforme a la Constitución, tendría que permear y tendría que guiar las decisiones del sector energético. Y bajo este criterio, por lo tanto, es totalmente razonable pensar que se tienen que privilegiar las energías limpias frente a las fuentes fósiles. No obstante ello, bueno, vamos en camino contrario y se soslaya por completo este criterio. Por otro lado, en el tema transporte, que ya mencionaba, forma parte del sector energético, vemos un retraso en la aplicación de estándares de vehículos, es decir, estos estándares tecnológicos que tendrán que estar cumpliendo los vehículos nuevos, pues se han ido retrasando de manera sistemática. Actualmente, justo el viernes, se retrasó de nuevo la aplicación del calendario de la norma 044, que regula los vehículos nuevos pesados, es decir, los camiones, pensemos, y entonces en vez de transitar hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente que emiten menos, lo que estamos haciendo es retrasar estos estándares. Por otro lado, y de manera paralela, también vemos retraso en la distribución de combustibles limpios. Ya desde 2009 hay una petición y se ha identificado la necesidad que tengamos en el país diésel de ultrabajo azufre, precisamente porque es el diésel que se necesita para, digamos, que la norma 044 avance, la que recién mencionaba. Entonces, desde 2009 tenemos una petición de tener este diésel en todo el país, y bueno, al día de hoy se vuelve a retrasar tener diésel en todo el país por efecto de una petición de Petróleos Mexicanos en aplicación de esta política de sustitución de importaciones, en donde se está esperando que más bien sea México el productor de este diésel, ¿no? Y finalmente, un retraso en la implementación de las regulaciones de metano. Ya mencionaba que México se comprometió a reducir sus emisiones de metano el 25%, sin embargo, el acuerdo o el compromiso original era reducir emisiones del 40 al 45%. Y bueno, para llegar a este compromiso, en 2018 la CEA emite unas disposiciones administrativas en donde el sector regulado, es decir, los productores de petróleo y gas, tendrían que estar midiendo sus emisiones de metano y tener un plan de acción para ver cómo las van a reducir, ¿no? Pues bien, la aplicación de estas disposiciones se retrasaron el año pasado también, tomando como excusa pues la pandemia, ¿no? Finalmente, también quisiera mencionar que hay una inadecuada e insuficiente asignación de recursos para mitigar los efectos del cambio climático en el sector energético. Digamos, esto no es solo por cambio climático, para cambio climático. Desde el 2015
hemos identificado la tendencia de disminuir el presupuesto público destinado al sector ambiental. Pero bueno, de manera específica, por cuanto hace el cambio climático, hay que recordar en primer lugar la desaparición del Fondo para el Cambio Climático, que justamente desaparece el año pasado, bajo el argumento que es un fondo que propiciaba, bueno, que era un fondo opaco y que en realidad son fondos que propiciaban el desvío de recursos. Y bueno, de manera muy objetiva, en realidad este fondo lo que hacía era captar recursos de cooperación internacional, se le sumaban algunos recursos públicos y entonces se otorgaban a proyectos que ayudaban sobre todo a la adaptación, ¿no? Es decir, a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Realmente no se puede, o no, nunca comprobaron este tema de opacidad para desaparecer el fondo, y por el contrario, nosotros encontramos cada año auditorías independientes que justamente fiscalizaban el ejercicio de estos recursos, y bueno, no obstante ello, pues desaparece. Por otro lado, hay una disminución de recursos públicos para mitigar el cambio climático. Por ejemplo, en la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación de este año, los recursos asignados al anexo transversal de cambio climático son menores, bastante menores respecto a los del año pasado. Y en contraste, vemos que pues claramente estos recursos se están yendo a fortalecer los proyectos energéticos de fuentes fósiles, ¿no? Por ahí había un análisis de una organización colega que México Evalúa, en donde mencionaba que 8 de cada 10 pesos del presupuesto de egresos de la Federación se están yendo sobre todo a fortalecer a CFE, y bueno, también hay, digamos, esfuerzos importantes para los proyectos de petróleos mexicanos, tanto rehabilitación de refinerías como la construcción de nuevas refinerías. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, este es el escenario que tenemos al día de hoy. Desde nuestro punto de vista, pues claramente México no está cumpliendo con sus metas conforme a lo pactado, tanto en el Acuerdo de París, en la Convención Marco de Cambio Climático, en su NDC, que ya es insuficiente de por sí, ni tampoco con sus obligaciones bajo el contexto de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos, porque sabemos que los impactos del cambio climático, es decir, la pérdida de vivienda, la dificultad en el acceso al agua, las enfermedades, incluso la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, por los incendios, que cada vez son más severos, pues constituyen violaciones a diversos derechos humanos, ¿no? Entonces, bajo este contexto, pues México también está incumpliendo con sus tratados de derechos humanos, lo cual nos sitúa en una situación pues bastante expuesta ante lo que tendríamos que estar haciendo conforme a nuestro papel como gran emisor. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar, quedo atenta a sus respuestas, a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Anaid. Bueno, pues como les comentaba al inicio, teníamos también como invitado a Daniel Zavala, que nos iba a hablar justamente de esta parte de pues todo lo que no se está cumpliendo, como ya mencionó Anaid, en cuanto a la mitigación o regulación de las emisiones fugitivas de metano del sector hidrocarburos. Sin embargo, bueno, les queremos hacer una invitación. Este jueves vamos a hacer un llamado a través de un videomapping, va a ser una proyección que vamos a poner en un muro que está justamente en un edificio entre que cruza Reforma y Avenida Juárez. Vamos a estar el jueves, viernes y sábado de 8 a 12 de la noche con este llamado para que México cumpla sus emisiones, perdón, con estas disposiciones para regular las emisiones de metano, porque para esta COP ese tema va a ser fundamental. Va a haber como ustedes saben, recientemente hubo un compromiso para reducción en lo que se refiere a metano, que varios países han suscrito y México también firmó, y entonces va a haber un pabellón especial, y la razón de esto es porque, como varios de ustedes ya saben, pues el metano tiene un potencial de calentamiento mucho más grande que el CO2, pero también tiene un potencial de reducción, si se controla, tiene un beneficio casi inmediato en cuanto a calentamiento global, o sea, los beneficios se ven casi inmediatamente en la atmósfera, y de ahí que se le esté apostando mucho a
controlar estas emisiones de metano para lograr una mitigación, una desaceleración de cambio climático o del calentamiento global en corto tiempo. Entonces, bueno, les estaremos haciendo llegar también a ustedes, amigos periodistas, la invitación por si quieren enviar un fotógrafo o darse la vuelta para ver esta proyección. Ahí vamos a estar. También los quería invitar a que pongan sus preguntas en el chat y también sus correos electrónicos si quieren que les enviemos las presentaciones, porque me dicen que no todo el mundo registró sus correos completos. Y a continuación, muchísimas gracias, voy a presentar a Jorge Villarreal. Él nos va a hablar de la importancia de la transparencia en el cumplimiento de los compromisos de mitigación. Voy a leer brevemente la semblanza de Jorge. Jorge Villarreal es miembro fundador de la Iniciativa Climática de México, ICM, donde actualmente es director de política climática. Ha participado en el diseño y promoción de instrumentos legales claves para la acción climática de México, como la Ley de Transición Energética, la Ley de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las reformas a la Ley General de Cambio Climático del 2018. Con excepción de la COP20 en Lima, él ha atendido desde la COP14 del 2008 anualmente las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ya sea como observador de la sociedad civil o como parte de la delegación oficial mexicana. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge, y adelante. Muchísimas gracias, Margarita, y muchísimas gracias. Bueno, me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy. Faltan menos de 2 semanas o menos de una semana, ya ni siquiera sé exactamente en qué día vivo, pero faltan muy pocos días para poder estar, para que arranque ya la sesión de la COP y hay distintos escenarios en cuanto a la implementación. Recordar un poco en el marco de lo que han comentado mis colegas en el transcurso de las charlas, cuál es el contexto de esta COP, porque tiene que ver todo con transparencia. El contexto de esta COP es llegar a abordar 2 temas centrales al más alto nivel político posible. Recordar que muy similar a lo que pasó en el acuerdo en la COP de París o en la COP de Copenhague en el 2009, llegan más de 100 líderes de distintos países, incluyendo el presidente Joe Biden y muchísimos otros jefes de Estado que van a estar atendiendo y reafirmando el compromiso político en esta COP que es de vital importancia. Usualmente las COPs se clasifican como en 2 tipos de COPs, ¿no? O sea, están las COPs como de procedimiento y después están las COPs que son como puntos de llegada o como hitos importante. Y esta COP es un hito, o sea, esta COP es un punto de llegada de un proceso de construcción desde el Acuerdo de París, porque son a 5 años de implementación del Acuerdo de París. Es el primer gran hito después del Acuerdo de París y es donde nos ponemos a prueba como mundo para poder identificar cómo vamos con el cumplimiento. Y precisamente en el marco de estos 2 grandes retos que son el compromiso político de alto nivel atendiendo el código rojo que nos ha dicho la ciencia en los reportes ya que ya también han resaltado nuestros colegas, pero en los reportes publicados por el IPCC, que serán parte del 6º reporte de evaluación, pues ese es un código rojo urgente que la ciencia nos está diciendo, oigan, el 1.5, que es el lugar de menor impacto, no quiere decir que no haya impacto, es el lugar un poco más seguro, ya está en el 2030 y es muy probable que lo rebasemos si no tomamos medidas urgentes. Y el segundo es, no estamos alineados, y el segundo reto que atiende esta COP es la no alineación del 1.5 grados centígrados o en la trayectoria del 1.5 grados centígrados. Recordar que, por ejemplo, para poder estar alineados en la trayectoria del 1.5 grados centígrados con los niveles actuales de compromisos que tenemos en el mundo, estamos bastante lejos, ¿no? Tenemos una brecha de emisiones de alrededor de 23 gigatoneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir 23 gigatoneladas? Pues quiere decir que adicional a los compromisos de las NDCs, de los compromisos climáticos que las partes, los países han enviado a la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático, suponiendo que se cumplan al 100% esas metas, todavía tenemos una brecha de más o menos unas 4 veces las emisiones totales de Estados Unidos o 3 veces y poquito más las emisiones totales de Estados Unidos anuales adicional. O sea, ese es el reto de reducción de emisiones. Es un reto brutal el que estamos enfrentando como mundo para poder atender la crisis y el colapso climático. Y en ese contexto,
de los dos grandes retos tenemos que identificar con este hito que les decía que son los 5 años del Acuerdo de París. El hito principal es cómo sabemos en dónde estamos, ¿no? Y para ello, lo central es el componente de transparencia. El tema de transparencia es posiblemente uno de los temas principales, no es el tema más sexy porque no suena como mitigación o como financiamiento, donde en financiamiento la gente tiene súper claro, sí, la meta de los 100 billones de dólares, sí, es súper sexy, súper catchy, ¿no? Pero en transparencia, es que es el marco de transparencia reforzado y los reportes y los Common Tabular Forms, y no suena tanto así tan atractivo para la narrativa pública, ¿no? Como la mitigación, como la adaptación o pérdidas y daños. Sin embargo, transparencia está en el centro de la discusión desde hace muchos años y particularmente desde Madrid. O sea, Madrid no prosperó justamente porque no hubo avances en materia de transparencia. Los temas de transparencia, digamos, instrumentados a través del marco de transparencia reforzado, que tiene distintos instrumentos, son esenciales para ofrecer certeza en el proceso de la implementación del Acuerdo de París, que incluye las NDCs, que incluye la capacidad de identificar de forma flexible y de acuerdo a las capacidades de las distintas partes, la forma del reporte, cuál va a ser cómo son los impactos, cómo además van a ser los tiempos de las NDCs, y otro instrumento esencial en materia de transparencia que es el balance global mundial, ¿no? El famoso Global Stock Take. Ese Global Stock Take es un instrumento, va a ser el instrumento más importante, por favor grábense ese nombre, va a ser el instrumento más importante de política climática que vamos a estar escuchando en los siguientes años, porque va a ser el balance, justamente va a ser un reporte global de cómo va la implementación del Acuerdo de París y cómo va no solamente la implementación del Acuerdo de París en cuanto a su conjunto, a su estructura, sino el cumplimiento de los objetivos específicos, de los objetivos del artículo 2, que son 3, y ustedes lo recuerdan bastante bien, es reducir las emisiones en los niveles que nos permitan estabilizar la temperatura promedio de la Tierra muy por debajo de los 2 grados y por debajo del 1.5, adaptarnos de manera más acelerada y por supuesto, movilizar los recursos suficientes. Y a partir de estos 3 objetivos se desprenden las metas específicas o los hitos que esperamos encontrar, ¿no? Pérdidas y daños separados de adaptación, un objetivo de adaptación global, cerrar la brecha del 1.5, claridad en la estrategia de largo plazo de las metas del 2050, y ahí entra toda la discusión de emisiones neta cero, o en materia de financiamiento, cómo cerrar la brecha entre lo que se requiere de los 100 billones con lo que se tiene comprometido ahora y después lo que tiene que pasar después del 2025. Todos esos elementos no se pueden discutir si no sabemos en dónde estamos el día de hoy, si no además las partes tienen desde la propia flexibilidad que les debe de otorgar sus condiciones nacionales o su naturaleza nacional, deben de identificar las formas para hacer justamente este reporte de los distintos avances, de identificar cómo además ir asegurando certeza en el proceso en materia de financiamiento, de adaptación y de mitigación alrededor del cumplimiento de las NDCs. Y en ese sentido, reitero nuevamente que el Global Stock Take va a ser un tema central en la discusión de la política pública. A partir de esa discusión global en materia de transparencia se ha permeado hacia el desarrollo de las capacidades nacionales, particularmente también en México en materia de transparencia. Hay elementos y hay herramientas de transparencia que ya ha ido avanzando el país y responderían, yo las englobaría en tres grandes bloques. ¿En dónde estamos? ¿No? ¿En dónde estamos en materia de transparencia? Para responder el en dónde estamos en materia de transparencia climática, pues hay distintos instrumentos, ¿no? Está la Sexta Comunicación Nacional, está el Inventario Nacional de Gases de Efecto y Compuestos de Efecto Invernadero, está las comunicaciones bianuales, las famosas BUR,
Esos son instrumentos que tenemos de forma pública, de forma accesible, que nos deben de determinar o nos deben de dar los elementos para responder la pregunta de en dónde está México hoy en materia de cambio climático. Está el Atlas de Riesgo, por ejemplo, que también es un elemento importante. Después también tenemos otros instrumentos que aunque no son públicos, existen. Por ejemplo, el CIAT, que es el sistema de monitoreo, el CIAT-PEC y el CIAT de la NDC, que son los sistemas de monitoreo específicos para estos dos instrumentos. También tenemos el REDSE, que es el registro de las emisiones de las principales empresas emisoras en México. Entonces, hay distintos instrumentos que nos orientan o que nos proporcionan la información de en dónde está México. No quiere decir que todos los instrumentos sean o no sean perfectibles. Todos los instrumentos son perfectibles, evidentemente, pero hay algunos instrumentos, por lo menos en materia de transparencia, y ahí es muy importante también resaltar el tema de los reportes independientes, ¿no? También hay reportes independientes que se han elaborado desde las organizaciones de la sociedad civil para poder hacer la evaluación de cómo va el performance o el desempeño de México en materia de cambio climático. Está, por ejemplo, el reporte de la transparencia climática, que a mí me parece muy importante, resaltar como instrumentos bastante fuertes, bastante técnicamente muy robustos, ¿no? El reporte de la transparencia climática son, por ejemplo, 120 indicadores del desempeño de la acción climática de México en materia de mitigación, de adaptación, de financiamiento, y a mí me parece importante. Entonces, ¿en dónde estamos y desde dónde partimos? Pues tenemos estos instrumentos. Después, ¿a dónde y cómo queremos llegar? Que es la segunda pregunta que debe de atender la transparencia climática. Bueno, para identificar a dónde y cómo queremos llegar, lo que nos guía evidentemente al ser signatarios del Acuerdo de París es estabilizar nuestras emisiones en los niveles requeridos por el artículo 2, por los objetivos de largo plazo. En ese sentido, México debe de alinear sus emisiones en una trayectoria del 1.5. ¿Qué significa para México esa trayectoria del 1.5? Significa que México tendrá que estar reduciendo o tendríamos que estar reduciendo a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero ya en el 2030 y tener emisiones netas cero en el 2050. Y evidentemente, pues nuestra NDC no está cerca. ¿Cómo lo sabemos? Pues justamente porque existen los mecanismos de transparencia. Si no fuera transparente el inventario de emisiones y el compromiso de la NDC, pues no supiéramos. Por eso es relevante la transparencia climática. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos en México que nos identifican o nos proporcionan la información sobre a dónde y cómo queremos llegar? Bueno, las metodologías de cálculo de la línea base, esos son un elemento que no es público y que debería de ser público para identificar cómo se calculan los niveles de ambición en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Recuerden ustedes que la NDC está puesta desde una perspectiva de reducción, de un porcentaje de reducción sobre la línea base tendencial, es decir, sobre las emisiones, de la trayectoria tendencial. Y en ese sentido, pues no sabemos cómo se calcula, bueno, sí sabemos cómo técnicamente se calcula, pero no está publicada el cálculo de la línea base, cuáles son los supuestos sobre las cuales se basa la línea base, cuáles son los supuestos de crecimiento de país. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si un país decide la línea base es un instrumento que se construye a partir de la perspectiva de crecimiento económico de un país, más factores de emisiones. Entonces, si tú creces tu crecimiento, las perspectivas de crecimiento de tu país, las emisiones se elevan. Y entonces tu 22% de reducción de emisiones, pues prácticamente se queda en los niveles que ya tienes y estaríamos prácticamente cumpliendo con nuestras metas de mitigación solamente por un recálculo de la línea base.
Entonces, por eso es muy importante publicarlas y no están publicadas. Otro elemento necesario son las metodologías de cálculo de los objetivos de mitigación y adaptación. No tenemos publicadas cuáles son los criterios y las metodologías de cálculo de los objetivos de mitigación y adaptación. La ruta de implementación de la NDC, se comentó que se iba a trabajar y se iba a publicar una ruta de implementación de la NDC. Bueno, no conocemos todavía una ruta públicamente expuesta sobre cómo se va a implementar la NDC, y eso es otra de las herramientas en materia de transparencia que nos identifican el dónde y cómo queremos llegar. Y finalmente hay rutas de descarbonización elaboradas por organizaciones e institutos, que eso también nos da orientación de cómo llegar, y ahí sí hay transparencia en el sentido de que son rutas que se encuentran en el internet y que tienen el desglose de los supuestos, de los objetivos, de las rutas de descarbonización, cómo se calcula, por qué se calcula, cuáles son los supuestos atrás, cuáles son las fuentes, cuáles son la metodología, etcétera. Esos son los elementos que nos ayudan a todas y a todos a identificar con mucha claridad el dónde y cómo queremos llegar. Y finalmente, ¿qué resultado tenemos? ¿No? Como el tercer gran elemento que tiene que abordar la transparencia climática. El tercer gran elemento de qué resultado tenemos, ahí tenemos algunas herramientas que hemos generado y hay otras que están o deberían de estar en proceso de publicación. Bueno, está el Registro Nacional de Emisiones, que nos identifica al final qué resultado tuvimos. Está los sistemas de información sobre cambio climático, nuevamente, que nos darán en un futuro la información sobre el resultado de los esfuerzos de las políticas o los alcances de las políticas de mitigación de manera específica y de adaptación, el atlas de riesgo, los sistemas de información, el balance global y el balance global independiente. Como les mencionaba, el balance global va a ser un elemento esencial para poder identificar cómo todos los países vamos encaminados hacia el cumplimiento del Acuerdo de París, incluidos los objetivos de largo plazo o no. Y también hay distintos productos que se hacen de manera independiente, de forma paralela al balance global, ¿no? El balance global independiente o el Independent Global Stocktake, en donde ahí también distintas organizaciones y think tanks globales estarán emitiendo publicaciones y resultados sobre el desarrollo de estos resultados del cumplimiento del Acuerdo de París, pero desde una perspectiva no gubernamental. Tenemos la actualización de los inventarios, que eso sí se han actualizado. Recientemente, hace un par de semanas, se actualizó el último inventario y ahora tenemos emisiones, el inventario llega hasta el 2018, es de 1990 hasta el 2018. Tenemos los reportes bianuales, los reportes de transparencia y los reportes e índices independientes. Esos son algunos de los instrumentos que hemos hecho como país. Insisto en el tema de la transparencia. El tema de la transparencia da certidumbre al proceso de materia de cambio climático. Es un tema, el cambio climático es un fenómeno muy científico, con un impacto y una dimensión altamente social, política, financiera y fiscal, económica. Y por lo tanto, si no tenemos los mecanismos para identificar los datos, los supuestos, etcétera, no vamos a tener las herramientas para un entendimiento común. Si no tenemos un entendimiento común, no vamos a tener claridad y por lo tanto no vamos a tener certidumbre en el proceso de toma de decisiones internacional y nacional. Y esto es muy necesario para poder atender este fenómeno que representa evidentemente el reto más importante que estamos afrontando como humanidad. Y nuevamente reiterar el mensaje de los reportes ya elaborados por la ciencia, recientemente publicados en el marco del 6º reporte de evaluación, pues son reportes que nos dicen que el cambio climático ya tiene un carácter urgente, que además tiene impactos regionalizados, tiene impactos muy específicos, y ahí es muy importante que nosotras y nosotros estemos prestando mucha atención hacia el desarrollo de los mecanismos de transparencia. Entonces, dejo aquí como una primera intervención, Margarita.
Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí quisiera hacer una excepción porque Jorge se va a tener que retirar quizá antes de que lleguemos a la sesión de preguntas. Y hay una que creo que es especial para ti, que nos la hace Emilio Godoy de Interpress Service. Nos dice que The Economist señala que México usa una creativa contabilidad de carbono y que hay indicios de que hay truco en la metodología o en la medición de emisiones o por el uso de la absorción de sistemas forestales. ¿Tú podrías responder eso? Muchas gracias, Emilio. Te voy a ser completamente honesto, no he leído la nota de The Economist todavía. Entonces, a mí me gustaría leerla para saber exactamente cuál es exactamente lo que The Economist está comentando aquí. Lo que sí puedo comentar, Emilio, al respecto, es que la contabilidad en materia de emisiones está identificada como, o está expuesta, como mencionábamos, alrededor de una línea base. Esa línea base de emisiones es una línea base de emisiones tendencial, digamos, proyectada de lo que pasa si no tenemos una mayor ambición y una mayor acción climática. El problema es que esa línea base está sujeta a las perspectivas de crecimiento de país, de crecimiento económico, y evidentemente todos los países van a proyectar un mayor crecimiento económico del que realmente se tiene, solamente por un tema de certidumbre económica, ¿no? Yo no veo un país que diga que va a crecer -2, ¿no? Todos los países siempre anuncian un crecimiento de los más bajos, pero 2, 3, 4, 6% de crecimiento, 6 puntos del PIB. Entonces, eso pues incrementa necesariamente las emisiones y por lo tanto pone en juego el cumplimiento o más bien pone en la perspectiva de la línea base la meta específica de reducción de emisiones. En ese sentido, por ejemplo, del 2015 al 2020 hubo un cambio de línea base y haciendo el cálculo con los propios datos oficiales de la línea base, el 22%, que es la misma meta de la del 2015 y la del 2020, en términos de toneladas, ya expresado en términos de toneladas brutas de CO2 equivalente, esta NDC del 2020 tiene menos ambición en términos de toneladas brutas que la del 2015, aunque las dos tienen la misma meta del 22%. Por eso es que deberíamos eventualmente de transitar o a un presupuesto de carbono para identificar volúmenes o metas expresadas en toneladas brutas de reducción de emisiones de manera bastante clara o tener un año base, por ejemplo, tener el año base de 1990, de donde parte el inventario de gases de efecto invernadero, donde hay bastante certidumbre técnica y metodológica, y identificar nuestra reducción de emisiones sobre los niveles de 1990, por ejemplo, ¿no? Donde ya no le puedes ahí truquear a la metodología para saber que cumpliste o no. Y si se refiere, por ejemplo, al truco de absorciones, o sea, no es que sea un truco, es que hay un tema ahí de la metodología que está muy en discusión y hay que diferenciar o hay que escuchar con mucha atención cuando identificamos las metas de reducción. A qué se refieren, y para eso es importante la transparencia, identificar si la transparencia cumple los criterios de transparencia del ICTU, y ahí nosotros elaboramos un reporte que se llama The NDC Transparency Check, que tiene toda esa revisión técnica metodológica, porque las metas no están expresadas en emisiones netas, los porcentajes de reducción, y a veces el inventario sí está expresado en emisiones netas, o por ejemplo están las emisiones netas cero. Las emisiones netas, pues sí implica ahí un tema de incorporar la absorción, que también está sujeto a mucha discusión metodológica, si realmente los datos de absorción son los datos reales y los datos concretos, o si metodológicamente tienen ahí algunas imprecisiones, ¿no? Eso se analiza por aparte, pero las emisiones netas sí contemplan los temas de captura y por lo tanto las reducciones, o sea, los niveles de emisión generalmente se reportan más bajos cuando hablamos de emisiones netas, ¿no? Pero en este caso de la NDC no es así. La NDC es una reducción de emisiones sobre una línea base.
No estamos hablando de las reducciones netas, ¿no? Estamos hablando solamente de las reducciones de CO2 sin AFOLU, porque además dice ahí de manera muy clara, sin AFOLU, ¿no? Eso, Emilio, pero no he leído la nota de The Economist, me la anoto de tarea el día de hoy para poder responder de mejor forma, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues voy a continuar con las exposiciones y, bueno, como ustedes saben, el carbón y el combustóleo, pues son los que emiten emisiones que tienen un alto impacto sobre cambio climático, y quisimos compartir a ustedes una experiencia que es de lo local. Como saben, en Baja California Sur tienen ellos un grave problema a este respecto, y por tanto le agradezco muchísimo a Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental CERCA, que nos acompañe para hablar de eso el día de hoy. Jacqueline es licenciada en informática por la Universidad Autónoma de Baja California. En 2016 cursó el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Realizó estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actualmente, como les decía, es la directora ejecutiva de CERCA, un centro ciudadano científico ambiental especializado en temas de energía y calidad del aire en Baja California Sur. Entonces, ella nos va a hablar del estatus actual y generación de energía con carbón y combustóleo en México. Adelante, Jackie. Muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos y a todas, y es un gusto que hayan podido destinar un tiempo para acompañarnos a hablar de estos temas tan importantes. Bueno, primero quiero empezar diciéndoles que CERCA es un centro ciudadano científico ambiental y nos dedicamos principalmente al análisis de datos sobre los temas de energía y sus externalidades. Algunos de ellos son las externalidades en calidad del aire, que ahorita lo vamos a ver. Es importante para nosotros hablar este tema dentro de esta coyuntura y el camino a la COP26, principalmente por el uso de combustóleo y para generar electricidad aquí en el estado. Como les mencionaba, somos una organización civil sin fines de lucro y nuestro principal interés es promover la diversificación del sistema eléctrico, también entender la problemática de calidad del aire y su relación con la salud de las personas y el estado de los ecosistemas. Quiero empezar exponiéndoles que Baja California Sur tiene los costos de generación más altos del país. Esto muchas personas no lo saben, no saben que hay costos de generación de acuerdo a las tecnologías utilizadas, y en este gráfico podemos ver que tenemos un comparativo de 3 costos de generación de 3 sistemas. Primero, el sistema interconectado nacional, el sistema Baja California, que está conectado entre sí con Estados Unidos, y el sistema aislado Baja California Sur. En la línea verde podemos ver que llega en los costos más altos, que es en el verano, hasta 4,500 pesos por megawatt generado, megawatt hora. Este es el costo más alto que se tiene. Por otro lado, ¿por qué es que tenemos estos costos tan altos? Porque el sistema Baja California Sur es un sistema aislado de la red nacional. Cuando hablamos de todas las políticas energéticas y los cambios propuestos al sistema eléctrico nacional, si bien aplican para todos los sistemas, pero el sistema Baja California Sur tiene su propia capacidad instalada y su propia tecnología, es decir, todas las tecnologías que se usan en el sistema interconectado nacional no cuentan y no entregan energía a Baja California Sur. Nosotros tenemos nuestra propia capacidad instalada y el sistema eléctrico que concentra el mayor consumo comprende a 4 municipios, al municipio de La Paz, al municipio de Comondú, Loreto y Los Cabos. Estos 4 municipios están interconectados en un mismo sistema eléctrico, en donde por un lado se encuentra la capacidad instalada de generación y por otro lado hay otros municipios que están más concentrados en el consumo. En esta gráfica podemos ver
que el 75% de la generación de electricidad, la capacidad instalada, se encuentra en las centrales de La Paz, en 2 centrales. Una es la central Punta Prieta, que data de los años 80, y también la central de combustión interna Baja California Sur, que a la fecha cuenta con 5 chimeneas y es responsable de la generación del 49%. Por otro lado, en el municipio de Comundú también se concentra parte importante de la generación. 23% de la capacidad instalada se encuentra en Comundú, principalmente en una central turbogás y en la central de combustión interna Agustino Lachea. Entonces podemos ver que la distribución de la generación de electricidad está cargado principalmente en 2 municipios, Comundú y La Paz. Loreto tiene 0% de capacidad instalada para generar electricidad y Los Cabos cuenta con tan solo 2%. ¿Qué consecuencias tenemos de tener un sistema eléctrico aislado y con esta distribución de generación entre los municipios? Que tenemos una electricidad que es cara, como ya lo vimos en la primera gráfica, el que los insumos vengan a Baja California Sur por barco, en este caso el combustóleo y el diésel, tiene altos costos de generación, a pesar de que el combustóleo sea al día el combustible más barato para generar electricidad, el hecho de trasladarlo eleva esos costos para el sistema aislado de Baja California Sur. Por otro lado, se usan estos combustibles fósiles y dependen de la quema de combustóleo, gas y sobre todo diésel, que son escasos y caros. Las centrales son obsoletas, como ya lo mencioné. La central Punta Prieta es de 1980 y la central Agustino Lachea de 1979. Hay una falta de equilibrio entre el consumo y la generación. Ya vimos la capacidad instalada centrada principalmente en 2 municipios, en el municipio de La Paz y en el municipio de Comundú. Y hay una falta de equilibrio entre la generación y el consumo. En esta gráfica podemos ver que en el consumo está cargado 51% al municipio de Los Cabos y 34% al municipio de La Paz. Es decir, tenemos una disparidad entre la capacidad instalada para generar electricidad y el consumo que se da en estos municipios interconectados por el sistema eléctrico. Esta generación de electricidad con combustibles fósiles, principalmente combustóleo, está afectando la salud de los subcalifornianos y destruyendo al medio ambiente. Estas plantas de generación de electricidad, podemos ver abajo las imágenes. Un segundo, por favor. Una disculpa. Continúo. Además de ser costosa e inestable, está afectando la salud de los subcalifornianos y destruyendo el medio ambiente. Podemos ver estas imágenes de las 2 centrales. Por un lado tenemos la central Agustino Lachea y la central de combustión interna en La Paz. Aquí podemos ver algunas imágenes de las repercusiones en la calidad del aire de estas emisiones. Son tomas pues lejanas que nos dan una dimensión de las emisiones y sobre todo el alcance de estas emisiones y cómo se concentran en los centros poblacionales, principalmente en la ciudad de La Paz, alcanzando importantes áreas del municipio como son algunas islas y también en el municipio de Comundú. Bueno, ¿cuál es la calidad de estas emisiones? Eso es lo que me gustaría que quedara claro aquí. Pues es una baja calidad, muy dañina, contiene 7 contaminantes criterio. Y entonces, ¿esto por qué es? Porque principalmente la generación se concentra en la quema de combustóleo. Aquí podemos ver en este gráfico cómo a partir de los años del 2014 a 2020, en la central Baja California Sur,
y en la central Punta Prieta se quema principalmente combustóleo, son las cantidades más importantes, y también en la central Agustino Lachea. Es un número que varía un poco de año a año, pero al final podemos observar que se mantiene la misma cantidad de combustóleo quemado con sus pequeñas variaciones y que se concentra en estas tres centrales como lo estoy mencionando. Aquí hay algo que cabe algo resaltar, por ejemplo, vemos que la numeralia sigue una tendencia ascendente a pesar de los apagones que se presentaron en 2019 en el sistema Baja California Sur y también a pesar de estar en condiciones de pandemia en 2020. Ustedes pueden observar que no hay una variación importante respecto al combustible quemado en estas centrales. Se refuerza esta parte cuando lo vemos por municipio, cuando vemos en el municipio de La Paz, principalmente el combustible que se está quemando es combustóleo por el tema de la economía, que era lo que comentaba, y bueno, una parte mínima en diésel por el tema de los costos. Lo mismo se repite para el municipio de Comundú, principalmente tenemos combustóleo. Y por otro lado, ¿cómo se refleja eso en la parte de gases de efecto invernadero? Bueno, aquí tenemos parte de la distribución de estas emisiones y vemos que para el año 2005 la electricidad representaba solamente el 34% de esta matriz energética y el transporte el 52.66%. Esto significa 3.446 gigatoneladas de CO2 equivalente, y al 2019 podemos observar que el transporte representa solo el 47% en emisiones y la electricidad sube al 48%. Entonces ya estamos hablando de un incremento importante entre el año 2005 y en el 2019 en el tema de aumento de emisiones, sobre todo en porcentaje. La electricidad cobra mayor importancia y se vuelve el número 1 en porcentaje. Bueno, ¿cómo están estas emisiones de contaminantes criterio en la ciudad de La Paz? Ya lo podemos ver por año, desde el 2013 hasta el 2020 se mantiene arriba de 40,000 toneladas. Para el cierre de 2020 tenemos 46,496 toneladas de contaminantes criterio. El año que tuvimos mayores emisiones fue el año 2018, con 48,483 toneladas de estos contaminantes arrojados por las centrales de generación de electricidad. Bueno, la contaminación atmosférica, además de tener sus impactos importantes en la calidad del aire que respiramos, lo más importante es los efectos que tiene en la salud. La mala calidad del aire está relacionada con el 25% de muertes de cardiopatías, 34% de muertes por accidentes y 36% de muertes por cáncer de pulmón. En nuestra red de monitoreo ciudadana que tenemos en la ciudad de La Paz, esto equivale a en 120 días del año contaminados, y la cantidad de químicos tóxicos y sustancias dañinas a la salud en La Paz sobrepasaron los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud y en algunos periodos también sobrepasaron las normas oficiales mexicanas. Estos resultados son a partir de 234 días monitoreados. También tenemos costos en salud. Estos costos están registrados en el ProAire, en el Programa para la Mejora de la Calidad del Aire, y registra 1,668 millones de pesos de costos por mortalidad evitable tan solo en La Paz, tan solo por un contaminante. También, de acuerdo al análisis de datos de las casetas de monitoreo de CFE, tenemos registrados que de 2017 al año 2020 no cumplen con la normativa de la NOM 156 que dicta la metodología para contaminante PM10, no cumple con lo que establece la NOM 025. Bueno, ¿cuáles son los planes para el sistema Baja California Sur? Por lo pronto, se está invirtiendo para solucionar la problemática de abasto. Como ya lo mencioné, en el 2019 se presentaron arriba de 63 cortes en el suministro en un periodo de solo 4 meses. Ahorita lo que se está haciendo es invirtiendo
en reconvertir una de las centrales obsoletas, como ya lo mencioné, Punta Prieta, a gas natural, y por otro lado, traer al Estado turbinas que funcionen con gas natural. Es decir, seguimos en un plan basado con combustibles fósiles. No hay ningún plan para reducción de emisiones por lo pronto en el tema de filtros o algún tipo de mitigación. Solamente se está proponiendo sustitución de tecnología y ampliar la capacidad instalada que funcione con gas natural. Entonces, esta es la problemática que tenemos en Baja California Sur y agradecemos la atención para poderla exponer y sobre todo tener este foro para posicionar que no se perfila una transición energética basada en un mix de generación para el sistema aislado Baja California Sur. Tampoco se está planteando ningún tipo de esquema horizontal que incluya a los usuarios y seguimos prácticamente con la misma capacidad instalada basada en fósiles, solo ampliando e incluyendo una tecnología de generación menos contaminante. Gracias. Muchísimas gracias a Jacqueline Valenzuela de cerca. Y bueno, para nosotros era muy importante mostrarles desde una experiencia local lo que las implicaciones que tiene seguir quemando combustóleo y carbón ahora con el discurso de, bueno, estos excedentes de combustóleo por abaratamiento de costos, pues en realidad son altamente costosos, ¿no? Si se internalizan los costos en términos de contaminación ambiental, de impactos a la salud, pues resulta que no son nada baratos. Y tampoco hay que minimizar porque el discurso del gobierno es que son la menor cantidad, ¿no? Este tipo de plantas, pero como vemos para las personas que viven en las zonas aledañas a donde se está quemando esto, los impactos son muy altos en términos de calidad del aire y no se diga también en cuanto a emisiones de cambio climático. Entonces, le agradecemos mucho a Jacqueline. Y finalmente, le voy a dar la palabra a Daniela García, ella es de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. También es muy importante en toda esta panorámica que tenemos de la quema y de las emisiones de efecto invernadero, considerar al carbono negro por sus altos impactos también negativos en salud, sus vínculos con cáncer de pulmón y otros elementos muy negativos, y no se diga también en términos de su potencial de calentamiento. Entonces, Daniela nos va a hablar del estado actual de las emisiones de carbono negro y contaminantes climáticos de vida corta. Ella es abogada e ingeniera ambiental de las Universidades de los Andes en Colombia, con maestría en Derecho Ambiental y Política Pública Ambiental de la Universidad de Stanford, California. Posee experiencia como investigadora en medición y monitoreo de calidad del aire, así como en el desarrollo de políticas públicas ambientales bajo una perspectiva de justicia ambiental. Ha trabajado desde la academia para asesorar y acompañar a comunidades en el diseño de litigios estratégicos para la prevención de conflictos socioambientales y la promoción del derecho a la salud y el medio ambiente sano. Al término de Daniela vamos a dar paso a las preguntas, entonces si gustan ir anotando algunas otras inquietudes que tengan en el chat, yo las voy a ir tomando. Adelante, Daniela, muchísimas gracias. Margarita, a ti y a todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Les voy a compartir pantalla. ¿Me cuentas, porfa, cuando ya estén viendo mi presentación? Listo, ya la vemos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como mencionaba Margarita, la idea es hablar un poco de los contaminantes climáticos de vida corta. Pero antes de hablarle de los contaminantes climáticos de vida corta, pues ya Margarita me presentó muy amablemente, pero también me presento. Yo soy Daniela García Aguirre, actualmente trabajo en la iniciativa por el aire limpio en AIDA. Y pues contarles que AIDA es una organización internacional no gubernamental que usa el derecho y el conocimiento científico para proteger el ambiente en América Latina. Nuestro objetivo es buscar la justicia ambiental en el continente americano. Entonces, para entrar en materia y llegar al final a hablar de los contaminantes climáticos de vida corta, la idea es empezar a conversar en por qué necesitamos hablar de clima y aire de manera integrada. Y resulta que la crisis climática y la contaminación del aire son problemáticas que son las dos caras de una misma moneda. Y les voy a contar por qué. Entonces, arranquemos hablando por un lado, o una cara de esta moneda es la mala calidad del aire, ¿cierto? Que es este asesino invisible, que sabemos que es la principal causa ambiental de muertes en el planeta. Digamos que acá los datos son alarmantes y ya sabemos que cada año más o menos 8.8 millones de vidas son llevadas a causa de la contaminación atmosférica,
Y entre estas muertes, desafortunadamente, estamos incluyendo alrededor de 600.000 niños que son afectados desproporcionadamente, pues, tanto niños como niñas, al igual que adultos mayores, personas con condiciones respiratorias previas y comunidades pobres, que son las poblaciones sensibles a la contaminación atmosférica. Sabemos que la mala calidad del aire entonces mata más personas que, por ejemplo, el humo del tabaco, y es que desafortunadamente el 90% de la población mundial está expuesta a ciudades donde no se cumplen con los estándares eh, que ponen pues la OMS, digamos los estándares del 2005, no estamos hablando de los estándares actualizados. Y esto pues pone en riesgo la vida, la salud, el bienestar y la mayoría de las veces incluso sin que lo sepamos. Entonces más o menos estamos hablando de 1/8 o 1 de cada 8 muertes en el mundo que tienen que ver con la mala calidad del aire. Y ya para entrar al caso latinoamericano, pues resulta que la contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental también para la salud pública, donde sabemos que más de 150 millones de personas viven en ciudades que exceden estas antiguas guías de la OMS. Algunas de las enfermedades relacionadas a la calidad del aire son afectaciones en todos los órganos. Realmente sabemos que dependiendo de los contaminantes podemos estar hablando de afectación tanto desde el cerebro como el sistema respiratorio, cardiovascular, sistema reproductivo. Y a la final, pues este es un tema del que pocas veces hablamos, aunque afortunadamente ya se está tomando gran relevancia, pero muchas personas están perdiendo su vida incluso sin saberlo, porque justamente es este como asesino invisible o silencioso, y es necesario entender esta problemática. Y en el otro lado de la moneda, o en la otra cara de la moneda, pues tenemos esta crisis climática, que por el contrario es un asesino escandaloso. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos impacta el cambio climático, la crisis climática, con problemas tan serios como inundaciones severas, esos incendios que año a año son más fuertes y más frecuentes, o grandes sequías que están afectando los cultivos en nuestras tierras, tormentas tropicales, entre otras, cuando muchos de los impactos climáticos ya sabemos que son irreversibles. Estamos hablando de hambrunas, de eventos climáticos extremos, desplazamiento climático, estamos hablando de incendios devastadores, blanqueamiento coralino, bueno, todos los desastres que ya sabemos que están relacionados con el cambio climático, que muchos de estos incluso ya no tienen reversa. Entonces, el cambio climático, además se ha hablado como incluso la principal amenaza a los derechos humanos, tal como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y es que efectivamente el cambio climático tiene repercusiones también en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas, por lo que desde el marco de los derechos humanos pues no solo incide como en el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la cultura, y demás, sino que amenaza la supervivencia misma pues, de la humanidad, de nosotros como especie, de nuestro ambiente en el que nos desarrollamos y muchos derechos relacionados, incluyendo ahora, por supuesto, este nuevo derecho universal al ambiente sano. Ahora, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás tanto de la crisis climática como de la contaminación atmosférica tenemos fuentes de emisiones comunes. Es decir, tenemos un masivo desarrollo industrial más allá de las capacidades de carga de la Tierra, tenemos las emisiones del sector transporte, tenemos un uso masivo también del transporte privado, pues el uso masivo de los carros, crecimiento industrial insostenible, gran explotación de los recursos, etc. Es decir, detrás de estas dos problemáticas tenemos una causa común, que son las fuentes de emisiones. Tanto vehículos como industrias son emisores de grandes cantidades de contaminantes que afectan la calidad del aire de nuestras ciudades e intensifican pues el cambio climático, la crisis climática que ya estamos viviendo. Entonces debemos abordar estos dos problemas a la vez. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos, como clima y aire, estamos tratando sobre derechos humanos. En ambos casos se afectan los principales derechos humanos, como la vida, salud, integridad física, una larga lista de ellos, incluyendo este nuevo derecho al ambiente sano, pues declarado recientemente por la ONU. ¿Y cómo se relacionan o cómo podemos hacer eso? Pues bueno, ya sabemos que tienen fuentes comunes, ahora hablemos pues cuáles son esos contaminantes que provienen de esas fuentes comunes que están afectando estas dos problemáticas a la vez. Y resulta que cuando hablamos de clima y aire limpio, inmediatamente salta a nuestra atención los llamados contaminantes climáticos de vida corta, que es la idea pues de esta presentación. Y es que este nombre, si bien es complejo, yo creo que ya hemos empezado a escucharlo poco a poco y cada vez más,
y es la clave a la hora de pensar en políticas y acciones que puedan avanzar en estos dos frentes, clima y aire. Tienen en común dos cosas. Lo primero es que son muy intensos climáticamente, es decir, tienen efectos climáticos o tienen efectos de calentamiento mucho mayores que el CO2. Y lo otro es que duran muy poco tiempo en la atmósfera en comparación con el CO2 que dura pues siglos o incluso pues miles de años. Entonces, son contribuyentes importantes al calentamiento global. Según el IPCC, los contaminantes climáticos de vida corta son responsables de más del 30% del calentamiento climático global. Y hay un par de estudios que están hablando incluso del 40 o 45% de responsabilidad. Sabemos que contaminan y afectan nuestra salud, porque contaminan la atmósfera. También esto tiene impactos en el rendimiento de cultivos y nuestro entorno. Una vez emitidos duran poco tiempo en la atmósfera, pero tienen un efecto de calentamiento también a corto plazo, lo que hace que sea una buena oportunidad para hacer frente pues, al calentamiento climático. ¿Qué es importante para empezar a hablar de los contaminantes climáticos de vida corta? Pues tener presente que el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero pues, del que hablamos, lo que les mencionaba puede permanecer siglos e incluso milenios en la atmósfera. Así que si en este momento apagáramos todas las fuentes de CO2, pues así como de inmediato, igual este efecto del CO2 que ya está presente en la atmósfera se seguiría presentando incluso por muchísimos años. Hablamos que más o menos lo que hagamos ahora con las emisiones de CO2 no lo veremos ni siquiera en los próximos 50 años. Pero como los contaminantes climáticos de vida corta, justamente por el contrario, permanecen muy poco tiempo en la atmósfera, la reducción de sus emisiones sí tiene repercusiones o efectos a corto plazo, que es lo que buscamos, disminuyendo pues justamente la velocidad del calentamiento, por lo menos en las próximas décadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos contaminantes? Digamos que hay una clasificación amplia, pero la que aquí más vamos a mencionar, donde vamos a hacer énfasis, es que esos contaminantes se denominan directos cuando ejercen efectos climáticos puntuales a través de esa capacidad que tienen de no, como transformar la radiación que absorben en calor, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos? Pues son el carbono negro, que hace parte del famoso material particulado PM2.5 que tanto nos preocupa en nuestras ciudades latinoamericanas. Está también el metano, que es este poderoso gas de efecto invernadero que sus emisiones provienen en un 60% de las actividades humanas, que sabemos que permanece aproximadamente 12 años en la atmósfera, que además es precursor de otros contaminantes como el ozono troposférico, que también es contaminante climático de vida corta. El ozono troposférico es un gas que no se emite directamente, sino que justamente se genera por efectos, por reacciones químicas entre otros gases precursores como el metano y la radiación solar, pero pues que también sabemos que es muy dañino para la salud y que existe una problemática grande también de este contaminante en la salud y en ciudades como Ciudad de México. Y los hidrofluorocarbonados, que son los contaminantes que pues, creados por los humanos, que han reemplazado los clorofluorocarbonados luego de que fueran prohibidos en el Protocolo de Montreal y que igualmente son utilizados para la fabricación de refrigeraciones, aerosoles, entre otros. Ahora, ¿qué está pasando en el contexto mexicano? El 1 de octubre se publicó el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero que nos mencionaba Jorge hace un ratico, ¿cierto? Entonces, fue publicado pues por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático con el objetivo de pues, generar este conocimiento y tener las estadísticas sobre las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero e idealmente saber cuáles son las fuentes y saber como qué tipo de políticas públicas implementar para atacar dichas fuentes y reducir las emisiones. ¿Qué encontramos en este inventario? Encontramos que si bien es evidente que el CO2 sigue siendo predominante, es muy importante resaltar que el metano tiene un aporte de casi un cuarto en cuanto a los contaminantes en cuanto a los contaminantes climáticos que está emitiendo México. Es decir, vemos que hay un fuertísimo impacto y una necesidad de hacer algo con el metano, que sabemos que es contaminante climático de vida corta y está representando casi un cuarto de las emisiones mexicanas. Entonces, veamos.
Estos son gráficas propias que hicimos a partir del inventario, y acá lo que queremos evidenciar es de dónde vienen estas emisiones de metano para el 2019 por sector. Y lo que vemos es que la mayor cantidad de emisiones de metano vienen de este sector llamado agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Y cuando analizamos internamente los datos de este sector, pues el principal emisor es la ganadería, principalmente bovina. Las emisiones de metano vienen en un 60%, casi un 60% de este sector. Y luego vemos que el sector que más emite, con casi un 30%, es el sector de residuos, ¿cierto? Y por último, pues el sector de energía. ¿Qué es importante ver del sector de energía? Que la mayor contribución de emisiones de metano provienen de las emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles, como del petróleo y el gas. Entonces, aquí vale la pena mencionar dos cosas muy importantes sobre el metano. Lo primero es que el metano tiene un potencial de calentamiento 29 veces mayor que el CO2, y estamos hablando que son un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero de México. Y lo segundo es que el metano es precursor de ozono troposférico, que ya sabemos que representa un grave problema en la calidad del aire de Ciudad de México. Ahora hablemos de otro contaminante muy importante y que se ha incluido también en las políticas de reducción de México, y es el carbono negro. El carbono negro es material particulado que se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa, sobre todo pues en vehículos motorizados, cocinas domésticas, incendios y fábricas industriales, ¿cierto? Como les mencionaba hace un rato, es parte del famoso material particulado 2.5 que contamina el aire, que es una problemática de calidad del aire en nuestras ciudades. Y tiene pues por lo mismo altos efectos nocivos en la salud de la población por ser partículas tan pequeñas y lograr entrar tan fuertemente pues, o tan profundamente mejor al cuerpo humano. Tiene también impactos climáticos. Contribuye al calentamiento global porque las partículas, al ser oscuras, absorben la luz y la convierten en calor. Y esto pues tiene otros impactos también, y es que cuando se depositan sobre el suelo, digamos, sobre la nieve, impactan en el albedo del planeta. El albedo es esta capacidad del planeta de reflejar la luz solar. Entonces, en vez de reflejar la luz solar, lo que está haciendo es absorberla y volviéndola calor. Su impacto con relación al calentamiento del planeta es de 460 a 1500 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces hablamos de un problema urgente. ¿Qué ha pasado en México con relación al carbono negro? Pues bueno, tenemos que en el año 2012, México dio a conocer por primera vez su inventario de emisiones de carbono, pues en su inventario las emisiones de carbono negro, y en este inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, que era de 1990 al 2010, dijo que en el 2010 se emitieron 104.000 toneladas de carbono negro, o 104 gigatoneladas de carbono negro. En el 2014 se estaban hablando de 125, es decir, vemos que de 2010 a 2014 hubo un aumento. En el 2018 se hablaron de 112, es decir, que empezamos a reducir, y en el 2019, que fue el año pasado, vimos que hubo una reducción a 65.000 toneladas. Pero veamos dónde está el foco de estas emisiones. Esto también es elaboración propia de AIDA a partir del inventario recientemente publicado, y lo que queremos acá evidenciar es que las emisiones de carbono negro en el 2019 por sector tienen una representatividad predominante del sector energético. Es decir, el 84% de las emisiones de carbono negro provienen del sector energético, principalmente de dos actividades. Uno, la quema misma de los combustibles fósiles, y dos, el transporte que es necesario pues, realizar dentro de todo este sector. Luego le sigue la agricultura, y el problema en la agricultura en la emisión de este contaminante es por la quema de la biomasa en prácticas agrícolas, y después viene el sector de residuos, también por las prácticas de quema de residuos. Ahora, ¿qué nos dicen los expertos? En el contexto de las COP, que es lo que hoy nos reúne, ya se está reconociendo cada vez más esta oportunidad de abordar la doble problemática aire y clima de manera integrada.
El IPCC en el quinto informe, que fue el del 2018, dijo que para lograr la meta de no cruzar los 1.5 grados centígrados al final del siglo, debíamos reducir metano y carbono negro, dos contaminantes climáticos de vida corta de los que venimos hablando. Y en el último informe, que salió también hace poco, este mismo año, el IPCC aún fue mucho más específico respecto a la importancia de incluir la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta incluirlos en estrategias climáticas de los países. Por primera vez sacó un capítulo completo para hablar de este tema, que es el capítulo sexto, justamente debido a esta gran cantidad de evidencia científica que logra recopilar y que vincula el aire y el clima a partir de estos contaminantes. El reporte resalta que las políticas de mitigación deberían enfocarse en el material particulado y en el ozono, sobre todo en el sector industrial de producción energética y la quema abierta de biomasa, ¿cierto? Y aquí algo muy importante es reconocer que en todo caso, pues el ozono troposférico, pues viene de alguna manera relacionado con también la cantidad de metano disponible. Entonces, otra mención importante de este capítulo es que el IPCC resalta el metano y el carbono negro como los principales contaminantes en el sector agricultura, en el sector de los combustibles fósiles y en la gestión de desechos, como ya vimos que justamente coincide con lo que está pasando en México. Y proyecta que para el 2100 el 90% de las emisiones de estos contaminantes provendrán de los países no pertenecientes a la OCDE. Así que nos urge actuar. Como mencionaba Anaid, hasta el momento México sí ha incluido los contaminantes climáticos de vida corta en su política climática. Digamos que la Ley General del Cambio Climático del 2012 definió este marco legal para la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, y ambos instrumentos abordaron estos contaminantes con líneas de acción específicas. Adicionalmente, México fue uno de los países que fundó la coalición del clima y aire limpio en el 2012 y presentó sus primeras NDC en el 2015, comprometiéndose de manera no condicionada a reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro para 2030. Esto pues a través de medidas específicas, incluyendo la producción de energías más limpias y la reducción del 25% de las fugas en venteo y quema de gas controlado. Sin embargo, tenemos el Programa Sectorial de Energía del 2020 al 2024, que es este instrumento rector de política energética nacional, donde vemos que se está promoviendo el uso de combustible en la generación eléctrica, por ejemplo. Y, uy, qué pena, se me fue súper atrás. Y como vimos, la quema de este tipo de combustibles en el sector energético pues produce carbono negro. Entonces, aun cuando, como mencionaban ahí, México parecía ser pionero en políticas que guiaban a la mitigación de contaminantes climáticos de vida corta, pues es necesario mantener este impulso y aumentar la ambición. Es vital contar con políticas públicas transversales que mitiguen las emisiones de este tipo de contaminantes, porque en su ausencia y sumado al débil control de contaminantes atmosféricos, vemos que Latinoamérica, también como una zona altamente vulnerable a la crisis climática, pues experimentará un calentamiento a corto plazo. Existen alternativas. Digamos que las ventajas de política pública que simultáneamente consideren la mitigación del cambio climático y la contaminación atmosférica, por ejemplo, haciendo énfasis en estos contaminantes, pues protegen la salud humana porque estamos atacando la problemática de calidad del aire, que de hecho también nos ayuda a abordar algunos objetivos de desarrollo sostenible, y al mismo tiempo estamos aportando también, por lo menos en la mejora de el clima local y a largo plazo pues también el clima global. Hoy en día ya existen disponibles medidas eficientes y costo efectivas para reducir las emisiones de estos contaminantes, y según la Coalición de Clima y Aire Limpio, estamos hablando que si estas medidas se implementaran a escala global, podríamos reducir las emisiones globales de metano en un 40% y las de carbono negro en un 80% para el 2030, lo cual nos ayudaría a evitar un calentamiento del 0.5% del 0.5 grados centígrados para el 2050. ¿De qué medidas estamos hablando? Pues controlar las emisiones de metano de parte de las industrias que más lo producen, como la ganadería intensiva,
y tecnologías para eliminar el carbono negro, que son poco costosas y están disponibles y que algunos países desarrollados ya han aplicado y logrado reducir sus emisiones, como a través de la modernización de los sistemas de cocina, la calefacción, usar mejores filtros de tubo de escape, entre otros. Ya sabemos en México cuál debe ser nuestro foco, que sería ganadería y sector energético para abordar, digamos, estos dos contaminantes climáticos. Entonces, ya para cerrar, pues tenemos esperanzas, pero ¿qué necesitamos? Pues necesitamos de un país, México, que sea coordinado y que coordine que sea coherente y que coordine su agenda nacional e internacional, que la estrategia y el programa de cambio climático estén en línea con los compromisos que el país adquirió desde el 2015 mediante sus NSE, digamos, desde el 2015 por lo que vimos que siguen siendo prácticamente los mismos, y por supuesto que cada vez sean mucho más ambiciosos. Y algo que debe quedar muy, muy claro y que aprovecho pues como con el público que tenemos hoy, que es justamente para difundir los mensajes, es que todas las fuentes de emisión de CO2, si las apagamos hoy, o sea, si hoy apagáramos todas las fuentes de emisión de CO2, no vamos a ver mucha diferencia porque estos efectos se estarían reflejando en cientos de años. En cambio, si atacamos las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta en un corto plazo, pues estaremos viendo los beneficios, y esto estamos hablando es de meses. Por supuesto, no son medidas excluyentes, y ese no es el mensaje. Acá el mensaje es que con el foco sobre los contaminantes climáticos de vida corta, mitigamos cambio climático, mejoramos calidad del aire, y el mundo debe saber que hay opciones para hacerlo. Y este es el mensaje que debe ser transmitido por nosotras en los distintos espacios y por supuesto que debería ser llevado por México a la COP. Para ello es fundamental entonces aprovechar este ímpetu y politización del tema para que se construyan sinergias rumbo a la COP 26 y en pos pues, de fortalecer tanto la gobernanza regional, la articulación de actores por la calidad del aire y la lucha contra la crisis climática. Mejor dicho, las opciones están sobre la mesa. Acá les dejo mis datos por si tienen alguna duda o nos quieren contactar posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Súper interesante tu presentación y pues ahora sí que me cuelgo de la presentación excelente de Daniela y la menciona metano para volver a hacer mi comercial. Vamos el jueves a hacer un video mapping con un llamado al gobierno para que cumpla justamente las disposiciones que ya existen para regular las fugas de metano del sector hidrocarburos. Vamos a estar haciendo esta proyección en un muro que está en la avenida Reforma con el cruce de Juárez, donde está el edificio de la Lotería y el Caballito, lo que era el edificio del Senado. Si quieren darse una vuelta, mandar un fotógrafo, se los vamos a agradecer muchísimo para que nos ayuden a empujar esto, que es parte de la iniciativa de metano que se está llevando también a la COP26 en Glasgow. Entonces, tengo algunas preguntas, si quieren después abro, o sea, para que puedan escribir más, pero hasta el momento tengo registrada la pregunta de Emilio, que creo que quedó sin responder. ¿Cuál sería el impacto sobre las metas climáticas de la contribución del uso de vehículos a diésel? No sé si alguno de los ponentes quiere responder esto. Hola, sí. Adelante, Anaid, gracias. Gracias, Emilio, por la pregunta. Bueno, de acuerdo a nuestros colegas del ICCT, que justamente han realizado varios estudios respecto a cómo la norma 044 ayudará a reducir emisiones y muertes prematuras por mala calidad del aire, pues ellos han señalado, por ejemplo, que si la norma 044 hubiera entrado en vigor en 2018, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían hasta en 500 millones de toneladas de dióxido de carbono en los siguientes 20 años. Derivado de esta reducción de emisiones, entonces también se estarían ahorrando alrededor, o se evitarían alrededor de 55,000 muertes prematuras por enfermedades cardiopulmonares, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias entre 2018 y 2037. Igual tienen más datos interesantes. Este estudio entonces lo voy a dejar en el chat por si quieren también ver, digamos, más a detalle esta cuestión del diésel y los combustibles limpios, así como el salto tecnológico, lo pueden revisar ahí. Muchísimas gracias, Anaid.
Voy a dar lectura a la pregunta de Evelyn. Son dos. ¿Qué implicaciones en términos de captura de financiamiento pueden tener para México llegar a la COP26 con un plan basado en energía con carbón y combustóleo? Y la otra pregunta es, ¿consideran que la COP26 podría marcar un retroceso para México en términos de liderazgo que quizá llegó a tener en la región de Latinoamérica como un propulsor de la política de cambio climático? ¿Quién gusta contestar? Yo puedo contestar, pero no quiero acaparar la palabra. No sé si alguien más quiera contestar. Daniela o Jackie, o no sé si Jorge sigue aquí o ya se fue. Bueno, puedo, si quieren tomar esta última pregunta. Claro. Creo que ser considerado un retroceso puede ser polémico y debatible, porque los números que se están presentando para avalar el cumplimiento de los compromisos, pues son números que se muestran un poco a favor, desde mi perspectiva diría optimistas, y cuando estás en una cumbre de este nivel y con este alcance, creo que hay poco tiempo, ¿no?, para revisar a fondo todas estas metodologías presentadas, pero lo que percibo de acuerdo a lo que alcanzo a analizar en los documentos y los números presentados, eh, México va con una postura optimista respecto a los números que va a presentar en disminución de emisiones, y no creo que haya mucho tiempo para desmenuzar que esto lo está planteando desde una perspectiva de continuación de los combustibles fósiles. Creo que esa es la parte que no se ha hablado, y solamente entrando en esa discusión podríamos hablar de retroceso. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Daniela, o quieres, o antes de dar la palabra a Naid, ¿quieres decir algo? Pues yo creo, y esto sí también es algo, es una opinión más bien personal, pues con base en lo que les presentaba, y es que el retroceso, pues el retroceso de México no viene específicamente de cara al rol que pueda tener en la COP, sino como de cara a las diferentes reformas y acciones legislativas y políticas que se han tomado hasta el momento. Y es que como veíamos, pues los compromisos no han sido más ambiciosos como deberían serlo, sino que son los mismos, pero cambiando la base, entonces que de hecho terminan siendo menores, em, o como todo este tipo de acciones que no están incluso enfocadas a mitigar los contaminantes, pues digamos, contaminantes climáticos de vida corta de gran importancia, como los mencionábamos, sino, por ejemplo, estar fomentando incluso acciones que terminarían en la emisión de más de estos contaminantes. Entonces, creo que el retroceso estaría por ahí, por ese lado. Y ahí lo dejarían ahí. No sé si quieras complementar. Sí, gracias. Sí, bueno, abonando a lo que ya han dicho mis compañeras respecto a esta segunda pregunta, el liderazgo está perdido desde, yo creo, hace 2 COPs. No es solo la COP26, pero claro, como ya mencionaba Jorge, esta COP representa un hito, ¿no? Justamente por la revisión de las NDCs cada 5 años, entonces se puede hacer más visible esa pérdida de liderazgo en términos de ambición climática, y sobre todo porque México llega a la COP con una NDC suspendida, ¿no? O sea, en realidad, si ustedes se van al sitio de la Convención Marco, justamente donde están agrupadas todas las NDCs que han presentado los países, ya no está disponible la de México, o al menos hace 2 semanas ya no estaba. Entonces, esto es, digamos, bastante vergonzoso en términos de cumplimiento pues, de esta revisión y de esta actualización, y entonces, claro, se pierde naturalmente todavía más el liderazgo que ya se profundiza esa pérdida del liderazgo más bien. Y por otro lado, respecto a la pregunta 1, bueno, claro, es cuando tú tienes una NDC que no es ambiciosa, que además tienes una política energética basada en el fortalecimiento del sector a través de fuentes fósiles, lo que estás haciendo a nivel internacional es mandando pésimas señales para, por ejemplo, allegarte de financiamiento climático, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes pedir o con qué cara puedes pedir apoyo para la adaptación cuando tú mismo estás contribuyendo al problema al que te quieres adaptar, ¿no? Y justamente, sobre todo en un contexto en donde ya cada vez hay iniciativas más fuertes, por ejemplo, el sacar por completo las fuentes fósiles en la matriz energética, la meta net zero que ya mencionaba al año 2050,
pues claramente no puedes pedir o no puedes acceder tan fácil a estos fondos. Si a eso le sumamos que se desapareció el Fondo para el Cambio Climático, que justamente era este mecanismo financiero para bajar esos fondos, pues entonces llegamos también a, digamos, desarmados para pedir esta ayuda internacional que nos ayudan a cumplir con las metas condicionadas. Muchas gracias, Anaid. Ya no tengo preguntas aquí en el chat. No sé si alguien quisiera hacer una última pregunta o comentario antes de cerrar el webinar del día de hoy. Bueno, pues creo que no. Les puse aquí en el chat nuevamente el sitio del SEMDA, es un minisitio en donde estamos alojando toda la información relativa a la COP26. También ahí van a encontrar del lado izquierdo ya información de este webinar en específico. La grabación pues en breve estará arriba también. Ahí van a encontrar las presentaciones. Y les puse también los datos de contacto de mi compañero Ricardo Ruiz, que trabaja conmigo en comunicación, para si tienen solicitudes de entrevista ahora o posterior. El SEMDA va a estar en la COP, entonces los reporteros que vayan a cubrir allá o que quieran entrevistas de lo que está sucediendo allá, con gusto también las podemos canalizar desde acá. Entonces, les agradezco muchísimo su participación a Anaid Velasco del SEMDA, a Jorge Villarreal de Iniciativa Climática de México, Jacqueline Valenzuela de Cerca y Daniela García de AIDA, que hayan estado hoy con tan interesantes presentaciones, a todos los periodistas que se hayan tomado 2 horas de su valioso tiempo para estar con nosotros y a todos nuestros invitados. Y les deseo muy buen día. Hasta luego. Chao, muchas gracias por la Gracias, hasta luego. invitación. Que estén bien. Gracias, buen día.